Bueno, muy bien, vamos a hablar de una etapa maravillosa como es el embarazo, pero luego el parto. ¿Y qué pasa con muchísimas mujeres después del parto que tienen ciertas dolencias o padecimientos o situaciones que saben qué? Se quedan y se quedan y se quedan y que además se pueden complicar. Así que hoy vamos a hacer un repaso por lo que puede ser natural y lo que eventualmente hay que tratarlo para corregirlo. Por eso el doctor Alejandro Villalobos está con nosotros justamente para ir paso a paso. Y esto no es por alertar, doctor, sino verdaderamente para conocer nuestro cuerpo. Primero que todo, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a ir desgranando esta situación. Por ejemplo, el útero puede romperse y puede, digamos, hacerse diferentes cicatrices por dentro que puedan afectarnos, doctor. La ruptura uterina es una complicación seria del embarazo, pero generalmente es consecuencia de úteros que han sido operados previamente. Es decir, de forma natural, el útero es un órgano muscular de una pared muy gruesa que está perfectamente capacitado para aumentar casi 1000 veces su tamaño a expensas de elongación de la fibra muscular. El útero normalmente de una mujer no embarazada medirá 8 centímetros. En una mujer embarazada a término, el bebé pesa 3.500 gramos. O sea, Claro. el crecimiento del útero es a expensas de elongación muscular. Y el músculo está preparado y es Estamos perfectamente diseñadas para eso, diseñado para eso. naturalmente. Ajá. Pero si la mujer tiene un antecedente de una operación de útero, por ejemplo, para quitarle miomas, que miomas son pelotas de músculo que se originan de la misma pared muscular uterina y que en ocasiones son tributarias de cirugía, y lo que se hace es una miomectomía, que es quitar el mioma. Esa zona donde tú quitas el mioma hay que suturarla, hay que coserla y eso forma una La cicatriz. tenemos ahí, exacto. Y esa cicatriz queda para siempre. Entonces, si ocurre un embarazo muy seguido, una miomectomía, o si una miomectomía fue múltiple, varios miomas se quitaron, el útero quedó muy lesionado, y usted le da vía vaginal a un parto, las contracciones tan intensas del parto le aumentan el riesgo de una posible ruptura uterina. Se estalla, se rompe el útero en el sitio donde fue operado, donde estuvo la cicatriz o donde está la A cicatriz. pesar del tiempo que haya pasado. Exactamente. Y la otra, digamos, condición que te obliga a hacer una cesárea por un riesgo de ruptura uterina es el antecedente de 2 cesáreas anteriores. O sea, Ok. una sola cesárea anterior, por alguna razón particular que haya sido, y solo tiene una cesárea y la mujer vuelve a embarazarse y quisiera intentar un parto vaginal, Sí. lo podría hacer siempre y cuando las condiciones obstétricas se den, es decir, que tenga buen espacio, que el niño pase bien, que no haya ninguna complicación, que no haya que forzar el útero con contracciones inducidas por medicamentos. De eso hay todo un mito, porque muchas mujeres o mucha gente piensa que si tuvimos un parto, una cesárea, ya no podemos tener un parto natural posterior. Es que depende de la causa de la cesárea. Es decir, si la primera cesárea que tiene es porque ya realmente es muy estrecha, si el niño no pasa, lo que sea, los siguientes partos probablemente tendrán que ser cesárea. Pero si la primera cesárea fue porque el niño estaba sentado y por lo demás tiene una pelvis muy buena, lo que sea, y un segundo embarazo, todo marcha bien y quisiera intentarlo por vía vaginal, se podría con una cesárea. Ok. Con 2 cesáreas anteriores, el tercer embarazo, definitivamente el parto es Cesárea. cesárea Ok. por el riesgo de ruptura uterina. Ok. Exacto. Ahora, doctor, por ejemplo, muchas mujeres se quejan de que la vagina les queda dilatada. Usted Sí, hablaba cómo de no. que el músculo, ¿verdad? Y que funciona bastante bien, pero ¿qué pasa cuando sentimos eso? Sí, ¿Es un dentro de sentimiento o los... se quedó totalmente No, dilatada? definitivamente queda flácida. Ajá. Vamos a ver, la vagina es un túnel, es un túnelcito que en su techo está la vejiga y el cañito que saca la orina hacia el exterior. Correcto. Y por debajo de la vejiga, de la vagina está el recto. La vagina no se colapsa ni por el peso de la vejiga ni por la presión del recto, porque tiene un tejido que rodea la parte externa de la vagina que es muy fuerte, que se llama la fascia endopélvica. Ese tejido mantiene la forma de la vagina. Pero con los partos, y sobre todo si son partos de niños muy grandes, o hubo que hacer instrumentación de un forceps, o ¿verdad? Complicaciones de desgarros amplios en un parto, esa fascia endopélvica sufre distensión e incluso ruptura, y entonces la vagina pierde tensión. Con el paso del tiempo, bueno, la vagina obviamente queda muy distendida después de un parto, se recupera no en su totalidad, pero casi que en condiciones pregestacionales hasta las 6 semanas después del parto, pero es normal que la vagina quede flácida. Ese no es el problema. El problema es que si la fascia endopélvica se daña, cuando la mujer tose
o puja o hace esfuerzos de presión intraabdominal aumentado, el peso de la presión de la vejiga sí se apoya sobre Ahí la sí le vagina afecta. y se sale la vejiga por vagina. Eso se llama un cistocele. Claro. En algunas mujeres el problema básicamente es la pelota que se sale, que es el cistocele. En otras no es tanto el cistocele, sino la pérdida involuntaria de orina al hacer esfuerzos de pujo. Eso se llama una incontinencia urinaria de esfuerzo, que puede quedar después de partos cuando se ha dañado la fascia endopélvica por la distensión, por tal, y cuando la mujer puja, tose, se ríe, corre, hace ejercicio, el aumento de la presión intraabdominal hace que la uretra se caiga, pierde el ángulo de cierre con la vejiga y tiene fuga de orina. Ahora, al puro principio uno pudiera pensar que es normal y que me estoy retrayendo, o que todo está volviendo a la normalidad después de una cirugía como esta o después de un parto natural. Así es. Pero ¿qué pasa, digamos, en qué momento debo corregir, en qué momento para no llegar, digamos, al cistocele, a que se me salga, Sí. y qué opciones hay para poder corregirlo, doctor? Normalmente los cambios que ocurren en el embarazo revierten en su totalidad alrededor a las 6 semanas después del parto. O sea, es rápido realmente. Sí, es mes y medio, más o Ajá, menos. Es sí. todos los cambios que han ocurrido en el embarazo, que son muchos. O sea, el organismo de la mujer sufre una serie de cambios tan impresionantes durante el embarazo que más bien es demasiado rápido que 6 semanas Sí, después se es reviertan. impresionante, sí. Para ponerte un ejemplo y para que quede claro de la magnitud de los cambios que pueden ocurrir. Si usted a un hombre adulto le pone el volumen sanguíneo circulante que una mujer embarazada maneja al final del embarazo, el hombre se muere por insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De Sí, el veras? organismo de la mujer se va adaptando a los cambios progresivos del embarazo y son cambios muy importantes. 6 semanas después los cambios revierten. Ahora, dentro de lo que es estática pélvica y piso pélvico, que se distiende tanto con los partos y que puede haber realmente que se afloje, como dicen popularmente, la vagina. Lamentablemente es una condición que va a pasar, Sí. porque va a pasar. Depende mucho de la calidad de los tejidos de la mujer en que llegue a ser cistoceles, incontinencias urinares de esfuerzo, rectoceles o incluso un prolapso uterino, que se salga el útero por vagina. El útero también se Sí, puede eso se llama un salir. prolapso uterino, entonces la mujer puja y se sale el útero. Se vierte como una media hacia afuera. Pero ahí inmediatamente se lo meten a uno. Lo que pasa es que queda afuera, es decir, cada vez que la mujer camina, hace esfuerzo de pujo, el útero queda afuera. Entonces, eso sí es obviamente tributario de cirugía, Sí, claro. ¿verdad? Porque eso va ulcerando la mucosa vaginal y el prolapso uterino se ulcera y ya llega una serie de complicaciones. ¿Cómo evitar eso? Exacto. Realmente, si el parto va a ser un parto vaginal, eso es una consecuencia que puede ocurrir. Hay algunos ejercicios que uno recomienda a la mujer después del parto, que se llaman los ejercicios de Kegel, que son ejercicios que tienden a fortalecer los músculos del piso pélvico. Y contraer. Exacto. Y esos ejercicios uno recomienda que se hagan digamos, alrededor de todo el día, unas 6 veces, unas 10 repeticiones cada vez. Y eso consiste en apretar, sostener y aflojar. Apretar, sostener. Es como que, para que la mujer entienda cómo es que tiene que hacer para apretar, lo que tiene que hacer es cuando vaya al baño a orinar y esté orinando, que corte el chorro, como que si tuviera que salir en Ajá, carrera. ajá. Ese esfuerzo de cortar el chorro, ese es el esfuerzo que tiene que estar haciendo. Entonces, cuando ya ella sepa controlar cuáles son los músculos que tiene que apretar para cortar el chorro de la orina, eso es lo que tiene que hacer 6 veces al día, 10 repeticiones cada vez, con la finalidad de retomar un poquito el tono del piso pélvico. Sin embargo, esto no te va a garantizar de que no te vaya a pasar un cistocele. Lo importante es que si la paciente siente que después de 1 o 2 partos le queda que cada vez que tose, se ríe, se sale la orina, tiene que consultar, porque eso tiene resolución quirúrgica, tanto la incontinencia urinaria de esfuerzo, o el cistocele, o el rectocele, o incluso el prolapso uterino. Ahora que usted está hablando de esto, de los esfínteres, ¿verdad? Y de que se nos salga la pipí o la orina o etcétera, ¿qué pasa con las mujeres que quedan estreñidas, doctor? Que a lo mejor no eran estreñidas y posterior al parto quedaron con esta secuela. A veces no es tanto el estreñimiento, sino más bien la incontinencia rectal, ¿verdad? Que puede Ok. ocurrir que la mujer tenga incontinencia de gases, pierda gases sin querer, o tenga pérdida de materia fecal sin darse cuenta. Que también se nos salga, así igual que la orina. Puede que se nos- ocurrir, sí, porque si hay algún daño de los esfínteres anales internos, no hay control consciente y entonces puede perfectamente tener pérdida involuntaria de materia fecal. Para eso sí, los proctólogos tienen sus tratamientos, a veces quirúrgicos, a veces láser, dependiendo de la causa que sea, para tratar de resolver el problema. Pero son, digamos, consecuencias del parto. Y entre más partos se tengan,
mayor posibilidad de complicaciones a posterior pueden existir. ¿Por qué? Porque hay una mayor distensión, hay una mayor dilatación de vagina y de estructuras de piso pélvico con cada parto. Entonces, entre más multípara sea la mujer, mayor riesgo de tener trastornos de estática pélvica. Ahora, doctor, hay una amiga que nos escribe al Facebook y nos dice que ella le hicieron un piquete, ¿verdad? Ajá. Y esto le ha quedado como consecuencia una incontinencia urinaria. Bueno, no tiene que ver. Vamos a ver, Porque te se voy a le explicar. desgarró. Ella nos cuenta que Sí. se le desgarró y que si esto eventualmente sea lo que propicia la incontinencia No, o no. no, no, no. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Ok. Vamos a ver. Cuando la cabeza del niño va a salir y está ya a punto de salir, Sí. el niño saca la cabeza haciendo un movimiento de cornada. Como así. Normalmente el niño viene viendo hacia abajo, apoya esta parte de la cabeza en el pubis de la mujer y con el pujo hace así. Ok. Este diámetro es un diámetro muy grande y distiende mucho la vulva. Y eso puede llegar a producir un desgarro. Un desgarro es una ruptura del tejido totalmente accidental. Es decir, usted no tiene control de hasta dónde va a llegar el desgarro ni qué profundidad va a tener, porque es como que usted y yo agarremos una tela, la jalemos así, y un momento otro yo la haga así con una tijerita y hace... Sí. Y sí, se sí. fue para Ok, donde la tuvo que tijerita ir. es el piquetito que se hace y de... No. Ah, ok. No, la tijerita es que el niño rompe la mucosa y un momento otro la mucosa se Ok, desgarra. es natural, ahí es Eso por la, es por la por pura distensión. situación. Ok, Entonces, ajá. ¿qué es el piquete? Ajá. El piquete no es otra cosa más que un desgarro, entre comillas, quirúrgico controlado. Ok. Es decir, yo cojo una tijera y hago un corte en una zona donde es segura para la mujer para ampliar las posibilidades de distensión de vagina sin que se desgarre. Antes del desgarro. Antes del desgarro. La idea es prevenir un desgarro con un piquete. El piquete es una situación quirúrgica en la que yo controlo la posición, la profundidad y la longitud de lo que yo estoy cortando. Porque después, a la hora de suturar, es mucho mejor la recuperación cuando usted cose un piquete quirúrgico donde los bordes son lineales, a tener que agarrar un desgarro donde los bordes son anfractuosos y usted se puede abrir hasta el fondo, hasta arriba de vagina o irse hasta recto, abrir recto, lo que sea. Entonces sí hay complicaciones serias de desgarros. O sea, ahí se le hace el piquete para prevenir que no se haga un desgarro natural y se vaya como esa loco, es la digamos. idea del piquete. Ahora, Ah, ok. no a toda paciente se le hace piquete. A mí se me hizo piquete. Es que, bueno, ¿Y normalmente... cómo cuesta? La verdad hay que ser Claro, honestos porque claro. cuesta que suture mucho, es muy cómodo. Hoy en día el piquete nosotros no lo hacemos de rutina. Es decir, se hace cuando usted ve que realmente va a haber es un necesario. desgarro. Ok, Y si ok. usted ve que se puede desgarrar la paciente en el momento en que va a hacer la cabeza porque los tejidos no ceden, porque la cabeza es muy grande, porque a lo mejor hacer un piquete controlado pequeño a tener que suturar un desgarro complicado. A nuestra amiga podemos recomendarle que vaya a verse y a preguntar, Bueno, eso te ¿verdad? iba, Porque- perdóname que me exacto. salí de la pregunta. Sí. La incontinencia urinaria es un problema que no te deriva del piquete. El piquete se hace hacia abajo, hacia la nalga. Más bien podría irse al ano un desgarro terrible y no Exacto, para arriba, no digamos. para arriba. Ok, La ok. incontinencia urinaria que ella tiene, probablemente después de un parto, a lo mejor fue un parto difícil, complicado, etcétera, un niño grande, el expulsivo fue muy doloroso, muy prolongado, etcétera, hubo que poner algún forceps, una ventosa, lo que sea. La fascia endopélvica pierde lo que estábamos hablando, que había pierde explicado, tensión. sí, sí. Entonces, cuando ella puja y tose o se ríe, cae la vejiga sobre la vagina, pierde el ángulo de la uretra con la vejiga y se sale la orina. Eso es de fácil resolución. Ah, bueno, Quirúrgica, pero de fácil resolución. Bueno, eso es una maravilla. Otra amiga también que nos escribe, doctor, y dice que su hermana tuvo cesárea. Tuvo la cesárea, pero en la cesárea se le desgarró el útero. El útero, sí. Y esto propició su muerte a las 2, 3 horas después de la cesárea. Sí, Y lamentable. siempre, ¿verdad? Pues cuando uno reflexiona, piensa, recuerda, dice, bueno, ¿se pudo haber controlado esto o qué pasó? ¿Quién sabe qué fue lo que Sí. pasó? Lo que te puedo decir es que, gracias a Dios, las tasas de mortalidad materna en nuestro país son realmente muy bajas, ¿verdad? Son tan bajas como en cualquier país desarrollado del mundo. Pero lamentablemente son cosas que pueden ocurrir. ¿Por qué se puede haber desgarrado el útero? Normalmente en una cesárea, pues difícilmente vas a tener un desgarro uterino, salvo que por alguna razón sea un útero que esté terriblemente adherido y tengas que abrirlo por otra zona y que se te complica con un sangrado. Complicaciones pueden haber, pero no es lo normal. O sea, Ok. realmente la cesárea no es una cirugía con una tasa de mortalidad significativa, realmente es una cirugía que no ofrece, salvo que la mujer tenga ya de por sí Otras alguna condiciones. condición Ok. que le incremente el riesgo. Por ejemplo, que la paciente sea una paciente que tenga
no sé, ¿qué te puedo decir? Una placenta acreta, es decir, una placenta que se fija muy profundamente dentro de la pared muscular del útero y que a la hora de tratar de desprenderla no se desprende, hace un sangrado por coagulación ¿Y intravascular eso diseminada, infecta? hay que quitar el útero y las complicaciones vienen y vienen y vienen y vienen, pero no fue por la cesárea, era porque tenía una condición que le aumentaba el riesgo. Ok. Condiciones médicas, por ejemplo, que hacen que una cirugía, sea una cesárea o cualquier otra, te aumente el riesgo. Problemas de coagulación, que tenga una deficiencia en un factor de coagulación y cuando usted le abre a la paciente sangre y no le puedes controlar el sangrado. Pero esos son excepciones rarísimas de un procedimiento que, en términos generales, si la paciente no ofrece ninguna condición médica que lo amerite, son cirugías bastante seguras. Ahora, doctor, unas situaciones que se dan en mujeres embarazadas, por ejemplo, que de repente se vuelven diabéticas o de repente se les empieza a subir la presión y uno diría, pero ¿por qué? Voy a quedarme con esta enfermedad crónica por el resto de mi vida porque me Depende. nació, me surgió en el embarazo. Depende. Vamos a ver. Hablando específicamente de diabetes mellitus gestacional. La diabetes gestacional es un problema de diabetes que se desarrolla durante el embarazo, porque el embarazo y los cambios en el peso de la mujer, etcétera, en una mujer con riesgo, le desencadenan el desarrollar una diabetes que es temporal durante el embarazo. Generalmente, pasando el parto, y extrayendo la placenta y la mujer recobrando su peso, por lo general el problema de diabetes no está presente, Desaparece. pero tiene el Ajá. riesgo de hacerlo a futuro. Ah, de que le vuelva a aparecer más adelante. Independientemente de que esté o no esté embarazada, a futuro tiene el riesgo. Ok. Si una mujer embarazada desarrolla diabetes gestacional, tiene que saber que si después del parto la diabetes se resuelve, no es que se curó para siempre, tiene el riesgo de hacerlo. Y si las condiciones físicas de ella lo permiten, se va a volver a presentar. Es decir, si la mujer no se cuida con su peso, Claro. si aumenta mucho de peso en la vida adulta o más adelante, o si no se cuida desde el punto de vista de ejercicio, etcétera, dieta, tiene el riesgo de hacer diabetes tipo 2 después, Ok. hasta un 20%. Ok. Ahora, si la paciente desarrolló una preeclampsia, Que así es como se llama cuando surge la presión alta presión en el alta, embarazo. que es una Ok. enfermedad del embarazo en la cual se eleva la presión arterial, se pierden proteínas por orina, la paciente se hincha mucho. En una paciente que previamente no era hipertensa, Correcto. sino que desarrolla preeclampsia durante el embarazo, ahí sí va a depender un poco de en el momento en que aparece la preeclampsia y la severidad del cuadro. Entre más temprano aparezca la preeclampsia en el embarazo y más seria sea, mayor riesgo de que quede hipertensa o que vuelva a ser preeclampsia en un segundo o tercer embarazo. Entonces, ahí sí va a depender mucho de que si la preeclampsia empezó a la semana 28 o empezó a la semana 35. O sea, puede arrancar rapidito. Sí. O que la preeclampsia fue tan seria que le llevó a un síndrome de HELP o una eclampsia que convulsionó, o simplemente una hipertensión arterial que sí se elevó, pero que logró compensarse bien, no fue tan seria. ¿Y Entonces, puede traer problemas en el parto, sí, claro, esa preeclampsia? por supuesto. O sea, hay que controlar mucho más Ah, todavía. sí, es un embarazo de altísimo riesgo. O sea, la preeclampsia es una Ok. complicación de las serias del embarazo. Entonces, el riesgo de que quede hipertensa después va a depender básicamente de dos factores. Bueno, o tres factores. Uno, del momento de aparición de la preeclampsia, otro de la severidad de la preeclampsia y otro de los antecedentes familiares de ella. Si toda la familia es hipertensa y ella desarrolla hipertensión en el embarazo, muy probablemente tenga más riesgo de ser hipertensa después. Ok. Entonces, lo importante es que si usted presentó preeclampsia en un embarazo, el control posterior del parto es importantísimo. Claro. Y no solamente eso, sino una adecuada asesoría para ver si es conveniente que se vuelva a embarazar, porque el riesgo de que repita es muy alto y el riesgo de que repita en condiciones más graves todavía es O más sea, alto. que se complique más en un posterior embarazo. Así es. Entonces, Wow, sí no tiene sabía que era tan tiene grave. tiene que ser muy bien asesorada desde el punto de vista médico Ok. para ver qué riesgos hay de asumir un nuevo embarazo, dependiendo de cómo esté funcionando el riñón, cómo esté funcionando el hígado, cómo esté funcionando una serie de órganos blancos de la hipertensión y ver si hay Tanto para riesgos. ella como para el bebé. Para los dos. Para los dos. Para los dos. Ok. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la anestesia? Porque aquí también surgen un montón de mitos o nuevas corrientes también donde muchas mujeres dicen, bueno, yo no me quiero poner la epidural, no me quiero poner anestesia, quiero tener un parto, ¿verdad? Totalmente natural. ¿Qué tanta secuela o qué cosas puede traernos la epidural? La epidural ha sido, no sé por qué la gente le tiene horror a la epidural, probablemente porque tienen que manipularse la espalda y piensan que van a caer paralíticos o alguna Bueno, cosa así. sí. Son complicaciones. Realmente la epidural es un procedimiento analgésico muy seguro para el parto. Vamos a ver, la epidural es la vía en la cual se administra el medicamento.
que se pone en un espacio entre las vértebras antes de entrar a la médula espinal, por fuera de la dura madre, por eso se llama epidural. En el parto lo que se hace es poner analgesia epidural, es decir, te disminuye la intensidad del dolor, pero no te quita el dolor. Vos podés caminar con una epidural, Sí, claro. podés estarte moviendo. La intensidad del dolor, si de 0 a 10 es 10 sin epidural, con una epidural te queda en 1 o 2. O sea, puedes ver tele tranquila, estar caminando en la habitación, y no te hace mayor problema la labor de parto. Ajá. Eso es diferente a la epidural que se pone para una cesárea, porque en una cesárea lo que se pone es la epidural, pero para una anestesia. Es decir, que usted no sienta nada. Ah, son diferentes. Es distinto. O sea, una cosa es la analgesia, que es Ajá. reducción del dolor durante la labor de parto, O sea, para un natural, y otra cosa es la anestesia, que es no sentir nada para una cirugía. para una cirugía. Claro. Ay, pensaba que era la misma. No, o sea, se pone en el mismo sitio. Claro. Por eso la gente confunde una cosa con otra, Claro. pero el hecho de que se ponga en el mismo sitio no significa que hagan el mismo efecto. O sea, Sí. depende del medicamento que ustedes, la dosis que ustedes, etcétera, así producís o anestesia para poder con un bisturí abrirte y que no sientas nada, y en esa anestesia usted no puede mover las piernas ni nada hasta que pase el efecto. En cambio, la analgesia que se da en el parto, la mujer sigue sintiendo, pero muy poquito, puede caminar, puede moverse, etcétera, y ya en el momento del expulsivo, cuando ya la cabecita va a salir, ya ese dolor sí vuelve a ser un poquito más fuerte para que la paciente puje, porque si no, no pujaría. Y el esfuerzo de pujo es indispensable para que el niño nazca. Entonces usted no puede quitar el dolor completamente durante el parto vaginal, porque si no la gente no puja, y si no puja no sale el bebé. Qué torta. ¿Y ahí qué pasa? Porque me imagino que han habido situaciones, inclusive hay gente que teme totalmente al dolor, ¿verdad? Y pide que lo anestesien todo. Sí, eso no se puede hacer, en realidad no se puede hacer O sea, porque se necesita la participación de la madre en el expulsivo con el pujo para incrementar la presión para que el niño nazca. O sea, el niño no va a salir si la mujer no puja, y la mujer puja por dolor. y en la cesárea sí podríamos anestesiar Sí, claro, porque el bebé completamente. uno lo saca. Uno lo saca, podemos dormirla a la paciente completamente. Totalmente. Ahora, dentro de las anestesias para la cesárea hay dos vías. Una es con anestesia general, en la que te duermen toda, y otra es bajo anestesia epidural. Se prefiere en el parto, salvo que haya alguna contraindicación, que son muy pocas, utilizar la anestesia epidural. ¿Por qué? Porque la anestesia general, así como te seda a vos, pasa por sangre, llega a Ay, placenta, puede le llega sedar al al bebé, bebé. y el niño puede nacer deprimido. Entonces, en la anestesia epidural no. La anestesia epidural es una anestesia regional, en donde uno no siente nada, pero el niño no está recibiendo ninguna medicación. Entonces, nacen más activos, no nacen tan deprimidos como podrían nacer eventualmente bajo una anestesia general. Y además, si estás dormida, inmediatamente lo sacan, no te lo pueden pegar. No, No, no te lo estás pueden pegar, dormida, no, no te lo pueden ¿verdad? Y pegar. no hay que perderse ese momento también, es. que es divino. Así es, así ¿Verdad? Otra de las situaciones también, bueno, usted hablaba de forceps y ventosas, ¿todavía se siguen usando? En medidas de emergencia, sí. Lo que pasa es que el forceps tiene una connotación horripilante porque forma parte de la historia de la obstetricia antigua, en donde Da los miedo obstetras, cuando dicen forceps. claro, pues te imaginas el niño todo despedazado de la vagina rota y con unos forceps que jalaban aquello. Eso ya no se usa así. Es decir, los forceps altos, que eran forceps que se producían, o sea, que se colocaban cuando el niño no bajaba, era porque en aquel tiempo, te estoy hablando hace muchos años atrás, era más seguro para la madre poner un forceps que hacer una cesárea. Wow. Hoy en día todo cambió. Las técnicas anestésicas cambiaron, Sí, los analgésicos cambiaron, los antibióticos cambiaron, y hoy en día esos forceps altos están totalmente contraindicados. La única aplicación hoy día válida para un forceps se llama forceps de puerta, que es cuando el bebé ya está a punto de salir, la madre no puja, está agotada, y Hay usted que lo que hace es nada sacar. más hacerle así y jalarle un toquecito. Ok. Eso es todo para lo que se utilizan. Ya aquellos forceps altos que se metían adentro y se daban vuelta al bebé y se jalaban y se acomodaban, que yo aprendí a hacer eso hace muchos años atrás, eso cayó en desuso hace mucho tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque antes se usaban porque era más riesgoso, inclusive hacer Ir a una cesárea. cesárea, que intentar un forceps alto. Ok. Ay, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que aquí usted ha evacuado muchísimas dudas ahí a las futuras mamitas o a las que están en el proceso, ¿verdad? Encantado. Y bueno, y a las que están con secuelas posteriores también, que hay cómo controlar un montón de situaciones también. Así que Así es. muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un placer como siempre, Encantado, doctor. encantado. Bueno, Douglas, ¿continúas vos?